Bueno, vamos a abrir nuestra escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, y le vamos a dar lectura. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver algunas razones del por qué estudiamos la Biblia, o más bien para qué estudiamos la Biblia. Todos los que estamos aquí, creo yo que estudiamos la Biblia, y a veces algunos no sabemos por qué estudiamos la Biblia. Si un día nos hicieran una pregunta y nos dijeran: bueno, ¿usted por qué estudia la Biblia? No sé usted qué le contestaría a esta persona. Porque yo creo que cuando evangelizamos a alguien, o hablamos de la palabra de Cristo, lo primero que nos hacen son esos tipos de preguntas. Bueno, ¿ustedes por qué estudian la Biblia? Y nosotros tenemos que dar una respuesta contundente del por qué estudiamos la Biblia. Una de las primeras razones por las cuales nosotros los creyentes estudiamos la Biblia es para crecer espiritualmente. Por eso usted lee la Biblia, para tener un crecimiento espiritual. La primera carta que fue escrita por el apóstol Pablo nos enseña que una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento tiene la responsabilidad de alimentarse de la palabra de Dios. La responsabilidad, porque esa es su responsabilidad. Ya no es responsabilidad del ministro, sino esa responsabilidad nos corresponde a nosotros, estar leyendo la Biblia constantemente. Y por medio de esa lectura que nosotros hacemos día con día de la Biblia, va a haber un crecimiento espiritual en nosotros, que aunque usted no se dé cuenta, pero cuando le dicen estudie la Biblia en su casa, y usted a veces la lee o yo la leo, a lo mejor yo pienso que no fue unas letras el estar mencionando, pero en mi interior va habiendo un crecimiento espiritual. Por eso Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 22, dice: desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual, hablando de la palabra de Dios, dice, o la Biblia, hablando de la Biblia, dice, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces quiere decir que la palabra de Dios nos da un crecimiento. ¿Por qué? Porque aquí Pedro la está describiendo como un alimento, como leche para el crecimiento de aquella persona, de un bebé recién nacido. Para que él crezca, lo primero que hace es darle leche, ¿verdad? De esa manera el bebé va creciendo. Y como aquellas personas que recién nacen en el Evangelio son bebés espiritual, ellos necesitan ser alimentados de esa leche espiritual. Y esa leche espiritual es la Biblia. Y cuando nosotros seguimos estudiando, también vamos a encontrar la palabra de Dios, que es llamada como carne para nuestro crecimiento. Cuando usted lee el Evangelio de Corintios, ¿verdad? La carta a los Corintios, Pablo habla que la palabra es carne para alimento y para nuestro crecimiento. Pero el factor importante para estudiar la Biblia, dice Pedro, es el deseo. Ese es el factor importante. Tiene que haber un deseo en cada uno de nosotros. Usted debe de desear, debe de haber un deseo intenso
por estudiar la Biblia. Aquellas personas que nunca leen la Biblia difícilmente van a tener un crecimiento espiritual porque no se están alimentando. Y nosotros tenemos que estar estudiando todo el tiempo, cada día, la palabra de Dios para que por ella, dice Pedro, crezcamos para salvación, ¿verdad? Pero el factor importante es el deseo. Si en el cristiano no hay ese deseo por estudiar las Escrituras, difícilmente podrá haber un crecimiento espiritual. Es muy difícil, y mucho menos un crecimiento sano, porque hay gente que lee la Biblia, ¿verdad?, pero no la lee con ese deseo, sino a veces la lee por un compromiso, y tiene que ver un deseo intenso, como vamos a ilustrarlo de esta manera, como un bebé recién nacido. ¿Cómo chilla el bebé cuando quiere su lechita? Se desespera, ¿verdad? Es que hay un deseo intenso en él, donde él desea estar tomando de esa leche, porque él sabe que por medio de tomar esa leche, él va a irse creciendo, va a ir desarrollándose. Así también el cristiano tiene que ser como ese bebé recién nacido, que haya ese deseo intenso, profundo en su corazón para que él pueda crecer, ¿verdad? Una ocasión estaba yo leyendo un libro, se llama Mentoría Cristiana, y algo que me llamó la atención de ese libro fue que el escritor o escritora, no recuerdo qué es, ella decía que los cambios son inevitables, pero el crecimiento es opcional. O sea, quiere decir que el crecimiento en usted y en mí es opcional, nadie nos va a obligar. Usted tiene que tomar esa decisión y tiene que tener ese deseo por crecer. Es decir, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual desde el día de nuestro nuevo nacimiento. Desde el día que usted le hablan del Evangelio y usted acepta en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento, yo creo que todos estamos aquí, sabemos a qué nos referimos, a esa oración de fe, ¿verdad? Que nos dice el ministro, a ver, repite estas palabras y reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Bueno, pues en ese momento usted ha nacido de nuevo, usted ha sido una nueva criatura hablando espiritualmente, y desde ese momento usted es el responsable de su crecimiento espiritual. Usted tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de ir creciendo espiritualmente, y una de las maneras de crecer espiritualmente es a través de estudiar las Escrituras, ¿verdad? Por eso nosotros debemos tener que ese deseo intenso en nuestro corazón de seguir creciendo. Ahora, quiero que pongamos atención a la frase importante que acabé de decir, un deseo por estudiar la Biblia. Voy a explicarle brevemente dos cosas que aparentemente parecen igual, pero no es igual, ¿verdad? Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Muchos leemos la Biblia, pero no todos estudiamos la Biblia. Inclusive cuando usted le predica a alguien, le habla por primera vez del Evangelio, de la Escritura, dice, yo leo la Biblia en mi casa, yo también leo la Biblia. Sí, pero lee la Biblia, por eso no hay un crecimiento. Pero cuando uno estudia la Biblia, va a comenzar a haber un crecimiento dentro de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar la Biblia y leer la Biblia? Bueno, leer la Biblia es solamente para obtener información y conocimiento en nuestra mente. Cuando una persona lee la Biblia, nomás quiere obtener ese conocimiento de la Biblia. Y hay gente que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón y lee bastante la Biblia y lo conoce de pasajes. Le habla de historias. Yo he escuchado gente, ¿verdad?, inconversa que lee la Biblia y se llena de ese conocimiento, pero si usted se da cuenta, sigue igual que como leyó la Biblia en un principio. No hay un crecimiento en él. Es que él lo hace con el propósito de adquirir un conocimiento para su mente. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia,
es analizar cuidadosamente cada detalle de la palabra de Dios, poner atención en cada frase, y lo más importante de eso es ponerla en práctica en nuestra vida. Eso es estudiar la Biblia, poner atención a cada palabra que dice la Biblia, poner atención a cada frase que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando nosotros la ponemos en práctica, va a comenzar a desarrollarse en usted un crecimiento espiritual muy hermoso dentro de usted. Yo veo que no es lo mismo leer la Biblia, estudiar la Biblia. Usted, o sea, ¿a qué venimos aquí nosotros? A estudiar la Biblia. No venimos a leer la Biblia, venimos a estudiar la Biblia. Y ese estudio hace que nosotros vayamos creciendo constantemente. Entonces ahora cuando usted le pregunten, bueno, ¿para qué usted lee la Biblia? ¿O por qué leemos la Biblia? Inclusive usted un día, vamos a llamarlo así, un experimento con otros hermanos de otras congregaciones. Digo, bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿usted por qué estudia la Biblia? Yo le aseguro que no le va a saber contestar, porque nunca hemos puesto atención a esta pregunta. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué estudio la Biblia? Yo me hice esa pregunta hace tiempo, porque yo leía la Biblia, pero un día dije, bueno, ¿por qué estudié la Biblia? ¿Cuál es el propósito de que yo estudie la Biblia? Y entendí que el propósito número uno es para que yo crezca espiritualmente. Por eso es que a los recién nacidos se les invita a estudiar la Biblia, para que ellos vayan creciendo, tomen de esa leche espiritual, dice la Biblia. Dice la palabra que es leche espiritual para los recién nacidos. Tenemos que estar leyendo, estudiando la Biblia constantemente. Le voy a decir algo que a lo mejor a usted le va a sorprender y que a su vez lo pondrá a razonar sobre su crecimiento. Usted puede crecer espiritualmente, pero no ser maduro. El simple hecho de que alguien vaya creciendo espiritualmente y tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios no significa que sea una persona madura. O sea, fíjense, aquí estamos hablando de un crecimiento, pero también estamos hablando de una madurez. ¿Cómo me puedo dar cuenta que he crecido, pero a la vez he ido madurando en la palabra de Dios? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Ser maduros es actuar conforme a la palabra de Dios y dar testimonio de ella en nuestra vida cristiana. De esa manera se va a dar cuenta de que usted va a vivir la palabra. Así, voy creciendo espiritualmente porque estoy haciendo la Biblia, pero a la vez la voy poniendo por obra en mi vida. Y esa palabra va produciendo un cambio en mi vida, me va transformando, me va limpiando, me va restaurando, me va sanando. Y es cuando usted se va a dar cuenta que va creciendo para ir madurando. Hay mucho cristiano, mucho pueblo de Dios que ha crecido bastante espiritualmente, pero lamentablemente no es maduro, porque no pone en práctica la palabra de Dios. Y podemos hablar de gente de años en Cristo, gente de años que ha aceptado a Cristo en su corazón y que se esfuerza por estudiar la Biblia. Pero no nomás basta con estudiar la Biblia, sino que tenemos que ponerla por obra en nuestra vida. Tenemos que practicarla, tenemos que caminar en sus caminos, tenemos que obedecerla. Eso es lo más importante para que haya un crecimiento y haya una madurez. Muchos leen la Biblia, pero no la estudian. Yo recuerdo que hace años, cuando recién convertí, lo primero que me dijo, en este caso, en el tiempo era pastor, era ahora y el apóstol, dice, lee la Biblia. Y yo, pues yo decía, bueno, ¿para qué leen la Biblia? ¿Para qué leo la Biblia? Y yo leía la Biblia, y sí leía la Biblia, llegaba a veces que yo leía hasta 30 capítulos diarios.
porque tenía esa hambre, tenía ese deseo intenso en mi corazón de estudiar la Biblia, pero yo no sabía que una cosa era leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Y yo la leía. De recién convertido leí toda la Biblia entera. Pero después entendí que no hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Y conforme fui estudiando la Biblia, me fui dando cuenta que iba habiendo un crecimiento en mi vida espiritual. Y eso es lo que tiene que ver en ustedes. Que sepan por qué estudian la Biblia. Que no nomás hablamos la Biblia y se lee y ya. Fue una como historieta nada más. Sino que sea con un propósito en su vida. Que diga, bueno, hoy voy a estudiar la Biblia. A lo mejor no voy a estudiar un capítulo entero, pero voy a estudiar 3 versículos, pero con mucho entendimiento. Y esos 3 versículos los voy a poner por obra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ya estudié la Biblia. Habla del amor, pero de ese amor puede ser ágape, amar al prójimo. Y voy a empezar a amar al prójimo. Ahora, ¿de qué manera voy a amar al prójimo? Porque a veces sabemos, hemos estudiado la Biblia y decimos, bueno, ya aprendí hoy que voy a amar al prójimo, pero ¿de qué manera lo voy a amar? Hay muchas maneras de amar a nuestro prójimo. Una de ellas es bendiciéndolo, otra de ellas es respetándolo, ayudándole en su crecimiento también, mostrarle nuestro afecto, con sinceridad, con fidelidad. Y cuando usted hace eso, usted se va a dar cuenta que va a haber un crecimiento en usted. Porque hay veces que uno lee la Biblia, pero como que se desespera. Bueno, ¿qué pasa en mí? Yo leo la Biblia, pero ¿por qué no hay un crecimiento como tal hermano, tal hermana que han crecido, pero bastante, y se nota su crecimiento? De hecho, casi todos los ministros tienen ese discernimiento de ver cómo van creciendo las ovejas. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque empieza a haber un cambio en ellos y dicen, este hermano sí estudia la Biblia y este hermano nomás lee la Biblia. Y va habiendo una transformación, va habiendo un crecimiento. Ajá. O a veces leemos la Biblia y no hay un crecimiento porque nos estamos alimentando incorrectamente. No estamos tomando el alimento que necesitamos, aunque es la Biblia. Pero en el momento cuando uno nace de nuevo, uno recién convertido a Jesucristo, a veces uno lee todas las historietas y uno no le entiende, no hay provecho. Porque tenemos que aprender o enseñarles a los nuevos convertidos a decirles qué es lo que deben de leer. Por ejemplo, a veces todos decimos, bueno, usted, como es recién nuevecito, lea Mateo, Lucas, Marcos y Juan, porque para que usted conozca a Jesucristo. Y es bueno, sí es correcto. Pero le voy a decir, ¿sabe cuál es el evangelio más difícil? Para entenderlo, ¿cuál es el más complicado de todos los evangelios? Que no es para un recién convertido. ¿Cuál cree usted que es el evangelio que no se debe de recomendar a los recién convertidos? El evangelio de Juan. Porque yo le aseguro que ni hasta los que llevan tiempo entienden casi el evangelio de Juan. Por ejemplo, yo he leído el evangelio de Juan y todos sabemos cómo empieza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza a hablar de la creación. Y por el verso 5 se corta así tajantemente y comienza a hablar de Juan el Bautista. Y dice, bueno, ¿ahora qué? Pero usted no sabe por qué habla eso. Y ni aún los que llevan años. Por eso, ¿por qué estudio la Biblia? Tenemos que saber. A veces nos alimentamos incorrectamente. Leemos libros de la Biblia que
no son para nuestro, ¿cómo podríamos? Para nuestro organismo espiritual, sino que conforme vayamos creciendo, tenemos que ir leyendo, alimentándonos de lo que va pidiendo nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, para que vayamos creciendo poco a poco. Porque como le dije, a lo mejor muchos no crecen menos, aunque leemos la Biblia, porque nos estamos alimentando incorrectamente. Hace unos años atrás, cuando íbamos con la nutrióloga, ella decía una parte muy importante en la entrevista. Decía ella: comer hasta saciarse no es alimentarse bien. Si comer cualquier cosa, dice, tampoco es alimentarse bien, sino que comer bien es alimentarse bien, tomar los alimentos correctos en el tiempo correcto. Y es lo que a veces nos pasa cuando leemos la Biblia. Leemos y leemos y leemos y leemos y leemos, pero no nos alimentamos. O decimos, bueno, pues hoy voy a leer Ezequiel, y no nos estamos alimentando de acuerdo a nuestro crecimiento, de lo que vamos a ir leyendo, porque eso nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Es decir, que leer bastante no es alimentarse bien, como tampoco leer temas que no entendemos no es alimentarnos bien. Yo se lo digo por experiencia. Hace años yo leía libros así, temas algo difíciles, como guerra espiritual, todo eso. Yo los leía por leerlos, pero yo no sabía, no entendía nada, me quedaba así en ceros, hablando vulgarmente. Por eso tenemos que aprender a seleccionar qué es lo que vamos a estudiar, de qué nos vamos a alimentar. Que aunque la Biblia es para todos, pero no, cuando somos recién convertidos, cuando estamos nuevos, no podemos leer cualquier cosa. Tenemos que hablar con el ministro, el que nos está instruyendo, el que nos está llevando por el camino, qué es lo que él nos debe de recomendar, qué alimento. Inclusive te va a decir, vamos, lea esto, lea aquello. O no me diga, a algunos de ustedes nunca les he dicho, el apóstol, lea este libro, cómprelo. Ya no sé si lo compró o no lo compró, pero el que le dice, lea este libro. ¿Pero por qué se los dice? Porque sabe que es el alimento que usted necesita. Es el alimento que yo necesito. Porque Él está al cuidado de nuestra alimentación y de nuestro crecimiento. O si nos podemos alimentar de cualquier cosa de ahí, de la palabra de Dios, no. Por ejemplo, a ver un nuevo que lea Cantar de los Cantares. No, lo va a leer, pero no va a saber, ni le va a ser de provecho para su alma, porque no va a saber, no va a entender, va a quedar sin entendimiento. Por eso tenemos que saber por qué estudiamos la Biblia, para crecer espiritualmente, pero tenemos que saber cómo alimentarnos, cuál es el alimento correcto para nuestra alma, para nuestro crecimiento. Es como los bebés. Cuando recién nace, usted no le puede darle luego ni siquiera un tecito, no le puede dar eso, no le puede dar alimento sólido. Tiene que esperar su tiempo para que les pueda dar probadas de alimento. Así es la palabra de Dios, se van dando probadas. Por eso es importante que sepamos, porque estamos leyendo las Escrituras. Ahora sí, bueno, ¿usted por qué estudia la Biblia? Bueno, yo estudio la Biblia porque quiero crecer espiritualmente. O cuando alguien se acerca y le dice, ¿usted qué me recomienda para leer la Biblia? Bueno, usted lea esto. Yo le recomiendo un evangelio, le recomiendo Marcos, Mateo, le recomiendo, no sé, Filipenses, Efesios, de acuerdo al crecimiento que va teniendo la persona. Bueno, espero que esto sea de bendición para su vida, y voy a dejar el lugar
a quien corresponde, en este caso no sé si es el apóstol o